Hola, mi nombre es Juliana García y el día de hoy hablaremos de la producción de textos de opinión vinculados con la realidad local y regional. Los géneros periodísticos son la forma en que se redactan las noticias y se divide entre géneros informativos, interpretativos y de opinión. Estos últimos pertenecen al ámbito literario, ya que son escritos y están destinados a ser difundidos a través de la prensa. El primer punto es el reportaje informativo de noticias. Sabemos que un reportaje es un trabajo documental planificado donde su propósito es informar y por definición el reportaje es en principio la ampliación de una noticia, donde este consiste en un relato informativo extenso en el que se trata de profundizar en un hecho ya conocido del que se aportan nuevos datos y perspectivas. La definición de texto narrativo es que es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. Una de sus características es que el texto narrativo se presenta en forma de cuento, más bien breve y con moraleja, de novela más compleja y extensa o de crónica. En esta se relatan hechos reales. Este tipo de texto proviene de la tradición oral de contar historias. Su elemento y estructura. Generalmente los textos narrativos siguen una estructura fijada en tres partes. La primera, el planteamiento, nudo y desenlace. La introducción o planteamiento sirve para introducir a los personajes, nos presenta una situación inicial, un conflicto que se le une unas personas en un tiempo y en un lugar determinado. Luego está el nudo, que es donde se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Luego tenemos el desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. Los elementos que forman parte del texto narrativo. El primero es el narrador. Este es quien cuenta los hechos o la historia. De segundo están los personajes. Estas son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el relato. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto. El antagonista es el que se opone a la acción del protagonista. Y de tercero tenemos a la ambientación, que incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y tiempos. Este puede ser externo o interno. El externo es el tiempo histórico en que se desarrolla la acción y el interno es el orden cronológico en que suceden los hechos del relato. Las normas de redacción informática. La primera es el uso de sinónimos. En nuestra redacción no deben repetirse ni las palabras ni las expresiones, ya que eso daría lugar a un texto aburrido y monótono. Por ejemplo, a la hora de citar las fuentes, unas veces utilizamos según, otras en palabras de, también la opinión de, entre muchas otras. Luego nos debemos hablar en primera persona. El estilo informativo requiere que la persona que cuenta los hechos lo haga desde afuera. Por lo tanto, estos deben redactarse en tercera persona. No hacer uso de las oraciones pasivas. Las oraciones pasivas a menudo son más largas y no contribuyen a formar parte del texto de la forma más clara posible. Por ello, es mejor siempre recurrir a las construcciones activas. Por ejemplo, no debe decir yo percibí que la manifestación contó con 300 personas, sino unas 300 personas acudieron a la manifestación. Para finalizar, le daremos 7 recomendaciones para hacer una buena redacción. La primera es ordenar tus ideas. Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir antes de empezar a escribir. Usar frases cortas. No abuses de los adjetivos. Revisa y revisa todo el texto. No escribas como hablas. Usa puntos y comas y no uses palabras rebuscadas. Esto fue todo. Espero que le hayan aprendido algo. Si les gustó, denle like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en la próxima.